Empezamos a grabar, por lo menos que lo pueda ver a ustedes. Iniciada. Aquí, ya, voy a empezar a transmitir. A ver qué es lo que se ve. Demorando un poco. Estamos empezando la transmisión. ¿Oh? Sí. Ya, buenas Hola. tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Habla Roxana Varela del Espiritismo para las Américas. Que sean todos muy bienvenidos. Estamos aquí con David Vadillo y la señora Noemí Meléndez, que están directamente de México. Estoy aquí en Sao Paulo para que sigamos nuestro estudio de nuestro hogar de psicografía de Francisco Cándido Xavier y por el espíritu de André Luis. Nosotros ya estamos ya en el capítulo 9 y les damos muy bienvenido a nuestro invitado. Un capítulo muy interesante, el problema de la alimentación. Sean muy bienvenidos. David, Noemí. Gracias. Sí. Muy gentil. Ya. Para 3 segundos. No está apareciendo. No, después a gente ve. Estamos viendo solo la pantalla, ustedes no pueden vernos, porque todavía estamos trabajando y enterando un poquito cómo funciona todo el sistema, para que realmente entremos en directo. Nosotros hace 2 semanas estuvimos estudiando el capítulo 8 del libro y hablando de André Luis, que ya salió del hospital en el mundo espiritual. Ya está caminando con Isaías. Isaías le está explicando un poquito cómo funciona todo nuestro hogar y con los ministerios y hablándole de varias cosas. Y empieza a llegar sobre el problema de la alimentación. Al final, ¿los espíritus se alimentan, sí o no? Pero antes que empecemos, que hagamos una conexión con la espiritualidad mayor y le pedimos a David que por favor puede realmente hacer esta conexión con la espiritualidad para que realmente tengamos un estudio con bastante inspiración y que podamos también tener nuestra intuición para que podamos traer el mejor contenido para todos que nos acompañan aquí en el canal Espiritismo para las Américas. Sí, vamos a iniciar con esta pequeña oración que es una evocación a los espíritus mayores. Vamos a tranquilizar nuestra mente, a respirar profundamente en 2 o 3 momentos, 2 o 3 ocasiones. Sentimos la conexión con los altos planos, los planos superiores. Les pedimos a las autoridades superiores que dirigen la evolución de este planeta, a nuestros mentores y guías espirituales y a todos los representantes del Divino Maestro Jesús para que nos asistan en este estudio, nos den la paz, la receptividad espiritual necesaria, la claridad en nuestra mente, para que podamos asimilar la enseñanza que en este día se va a transmitir. Le pedimos a nuestros ángeles guardianes que nos asistan, nos orienten y nos sugieran los cambios que debemos operar en nuestras vidas para que gradualmente, poco a poco, día a día, podamos ser emisores de la luz que el Cristo nos está irradiando. Gracias y que así sea. Pero antes de que empecemos realmente nuestro estudio, les vamos a pedir a que todos, por favor, que nos den un me gusta, que puedan seguir el canal para que llegue a más personas. No sé si puedes leer, Mimi, porque yo sé que está en el celular. ¿No? Ya, pero puedes ir comentando, hacer los comentarios que quieras. Sí. David, por favor, si puedes empezar leyendo. Sí, claro. Embelesado con la visión de los jardines prodigiosos, pedí al dedicado enfermero que descansáramos algunos minutos en un banco próximo. Lisias accedió de buen grado. Agradable sensación de paz disfrutaba mi espíritu.
Caprichosos chorros de agua de colores zigzagueaban en el aire, formando figuras encantadoras. Quien observe esta colmena de servicio, ponderé, se ve inducido a examinar numerosos problemas. ¿Y el abastecimiento? No tengo noticias de un ministerio de economía. A los ministerios. Antiguamente, explicó el paciente interlocutor, los servicios de esa naturaleza asumían caracteres más destacados, pero el actual gobernador decidió atenuar todas las expresiones de vida que nos recordasen los fenómenos puramente materiales. Las actividades de abastecimiento quedaron así reducidas a simple servicio de distribución, bajo el control directo de la gobernación. Por lo demás, esta medida constituyó una de las disposiciones más beneficiosas. Refieren los anales que la colonia, hace más de un siglo, luchaba con extremas dificultades para adaptar a los habitantes a las leyes de la simplicidad. Muchos recién llegados a nuestro hogar duplicaban sus exigencias. Querían mesas abundantes y bebidas excitantes, evocando los viejos vicios terrestres. Si recordamos el capítulo anterior, vamos a saber que los portugueses aquí llegaron a Brasil en 1500, entonces en el siglo XVI, y ellos formaron toda la colonia y la formaron. Entonces, las personas que empezaron a llegar a nuestro hogar, realmente estamos hablando de personas que vivieron en el siglo XVI, a partir del siglo XVI, en la región de en la época colonial de Brasil. Entonces, se entiende que de la abundancia de la comida, de la bebida y de todo lo demás, entonces recuerdan que en realidad ellos querían seguir la misma vida que tenían en la tierra. Como hemos visto durante también muchas veces hemos hablado sobre eso, en realidad la tierra de alguna forma trata de elevarse con todas las inspiraciones que recibe del mundo espiritual. Entonces, nosotros somos una imitación del mundo espiritual y no al contrario. Entonces, un poco que ellos, espíritus que empezaron a llegar ahí, empezaron a invertir, a cambiar lo que realmente lo que era. Entonces, el gobernador, ya hablamos de ese gobernador que estaba ya hace más de 140 años, creo, ya gobernando nuestro hogar, trató de alguna forma atenuar las expresiones de la vida, que nos recordase los fenómenos puramente materiales. Entonces, cuando vamos al libro del espíritu, en la pregunta 164, Kardec le hace una pregunta a los espíritus de luz. ¿Experimentan todos los espíritus en el mismo grado y durante el mismo tiempo la turbación que sigue a la separación del alma y el cuerpo? El espiritual le dice, no, eso depende de la elevación de cada uno. El espíritu que ya está purificado se reconoce a sí mismo casi inmediatamente, porque ya se desprendió de la materia durante la vida del cuerpo. Mientras que el hombre carnal, cuya conciencia no es pura, conserva durante mucho más tiempo la impresión de esa materia. Cuando dice que el espíritu que ya se empieza a desprender de la materia durante la vida del cuerpo, que ya tuvo de alguna forma una vida como Jesús pedía que tuviéramos una vida mirando el cielo, que sea mirando el mundo espiritual y no tanto una vida tan material. Entonces, cuando empieza así, que dura durante mucho más tiempo, ese mucho más tiempo nosotros no sabemos si son días, si son años, si son meses, años, siglos. Entonces, ellos de alguna forma quieren seguir, todavía son muy materializados y quieren seguir haciendo las mismas cosas que se hacía aquí en la tierra. Entonces, la pregunta también, cuando se dice el capítulo 3, regreso de la vida corporal a la vida espiritual, la turbación espírita, dice, la pregunta de Kardec es, ¿los espíritus experimentan nuestras necesidades y nuestros padecimientos físicos?
La respuesta es sí, los conoce porque los han sufrido, pero no los experimenta como vosotros materialmente, pues son espíritus. Entonces, sí, queremos que ellos sienten hambre y quieren comer de alguna forma la misma cosa que comían en la tierra, pero lo que pasa es que como están sin un cuerpo físico, ellos no tendrían necesidad de comer. O sea, y ahí vamos a empezar a ver que en realidad son unos tipos de fluidos que son bien eterizados y que realmente no es realmente lo que ellos necesitan, ¿no? Cuando dicen los espíritus sienten cansancio y necesidad de reposo, y hay una respuesta un poco más amplia de los espíritus que dicen, no pueden sentir cansancio del modo en que vosotros lo entendéis. Por consiguiente, no tienen necesidad de vuestro descanso corporal, pues no poseen órganos cuyas energías tengan que ser repuestas. No obstante, el espíritu reposa en el sentido de que no se halla en una actividad constante. No actúa de una manera material. Su acción es completamente intelectual y su reposo completamente moral. Es decir, que hay momentos en que su pensamiento deja de estar tan activo y no se dirige hacia un objeto determinado. Se trata de un auténtico descanso, pero no es comparable con el del cuerpo. La especie de cansancio que los espíritus pueden experimentar se debe a su inferioridad, pues cuanto más elevados son, menos reposo necesitan. Entonces, un poco que cómo se cambia los fluidos a través del pensamiento, a través de la voluntad, y ello, lo que se entiende aquí, David y Mimi, es que realmente no hay una necesidad, es otra forma de estar cansado, de trabajar mucho, como vimos también en la semana pasada, en el video anterior, que ellos tenían un tiempo de reposo, que sea, descansaban, y el propio gobernador tenía un trabajo, laboraba mucho, no tenía tiempo de descanso, allá hasta vacaciones ellos tienen. Y cuando dicen, muchos recién llegados a nuestro hogar duplican sus exigencias. Querían mesas abundantes y bebidas excitantes, evocando los viejos vicios terrestres. Entonces aquí un poco que uno piensa también, el vicio que uno tiene, que en la tierra uno lleva nuestras macelas, nuestros problemas, pero no es porque uno se desencarna, es que uno cambia. Entonces uno lleva realmente todos los vicios. Entonces tenemos ahí varios relatos, por ejemplo, de videntes cuando van a un pub o a un bar o un lugar donde se baila, no sé cómo se dice ahí en México, pero un bar, un pub, donde hay mucha bebida, mucho trago. Los videntes pueden ver los desencarnados ahí tratando de exhalar, de respirar toda aquella atmósfera de cigarro, de bebida, pero no que lo necesiten, pero el vicio que tienen, los vicios, él está impregnado en el propio perispíritu. Entonces, por eso los medios tienen dificultad muchas veces de estar en lugares que no hay buenas acciones, ¿no? No que no se pueda bailar, no se puede ir a locales, pero sí es un local que está impregnado de fluidos mucho más negativos, ¿no? Lugares viciosos. Si quieren hacer comentarios, pueden interrumpir, por favor. Yo podría decir algo. Esto me llama la atención como todo acto volitivo que nos ayuda en una superación queda perfectamente grabado o en nuestro ser, y así pasemos a otro plano o estemos en nos hace una ascensión en la luz, una evolución o un salto hacia la luz, ¿no? Un camino hacia la luz. Y todo vale, todo esfuerzo vale.
Y la pregunta aquí Gracias. de Kardec es, ¿los espíritus errantes son felices o desdichados? Los espíritus errantes son aquellos que todavía van a tener que volver a encarnar, todavía necesitan mejorarse y evolucionar. Entonces, los espíritus dicen, más o menos, según sus méritos, sufren las pasiones cuya esencia han conservado, o bien son felices según se encuentran más o menos desmaterializados. En el estado errante, el espíritu entrevé lo que le falta para ser más feliz y entonces busca los medios de alcanzarlo. Sin embargo, no siempre se le permite reencarnar a voluntad, lo cual constituye un castigo. Pero él dice, la felicidad es cuando ellos están más o menos desmaterializados, que no están tan, no sé cómo se dice, apegados o que sea tan apegados a la materia. Entonces, de esa forma van a estar felices porque muchas personas desencarnan, el espíritu se ve en el mundo espiritual, los llevan a colonias espirituales como nuestro hogar y simplemente ellos no quieren quedarse allá. Encuentran no, muy interesante y muchos que quieren volver a la propia, como quieren estar en este plano o estar en contacto con este plano. No que ellos no estén en la colonia espiritual, pero se ve que ellos bajan después en la continuidad de los libros, que ellos vienen, los misioneros vienen a ayudar, a inspirar, pero de una forma ordenada, no vienen y se quedan en cualquier parte, pueden ir y venir. Entonces, por eso también es muy importante la oración dentro del hogar, para que uno pueda protegerse también sobre algunos espíritus que muchas veces quieren entrar a tu hogar y uno los para exactamente con una vibración más alta para que ellos no puedan entrar en nuestro hogar. Entonces, por eso que el templo de nuestra casa, que es un templo, no solo el cuerpo, pero nuestra casa también necesita de oración para que todo el ambiente sea protegido y que sea saludable. ¿De qué modo la vida pasada vuelve a la memoria del espíritu? ¿Será mediante un esfuerzo de su imaginación o como un cuadro que se le presenta ante los ojos? De las dos maneras, dicen. ¿Quieres leer, David? Sí, Por favor. sí, no hay problema. De las dos maneras, los hechos que le interesa recordar existen para él como si estuvieran presentes. Los demás permanecen en su pensamiento con cierta imprecisión o son olvidados por completo. Cuanto más desmaterializado se encuentre, menos importancia concederá a las cosas materiales. A menudo tú evocas a un espíritu errante que acaba de dejar la tierra y que no se acuerda de los nombres de las personas que amaba, ni de muchos detalles que a ti te parecen importantes. Él se preocupa poco por esas cuestiones que caen en el olvido. En cambio, se acuerda muy bien de los hechos principales que lo ayudan a mejorar. Y entonces, si llegan espíritus, dice, glotones, ¿no? ¿Sí? Glotones, que sean golosos, queriendo una mesa con mucha comida, mucha bebida y todo lo demás. Entonces, realmente el gobernador ahí tuvo que hacer una interferencia, ¿no? Poner orden. Sí. Solamente el Ministerio de la Unión Divina permaneció inmune a tales abusos por las características que le son propias. No obstante, los demás vivían sobrecargados de angustiosos problemas de ese orden. Pero el gobernador actual no escatimó esfuerzos. Tan pronto como asumió las obligaciones administrativas, adoptó disposiciones justas. Antiguos misioneros de aquí me pusieron al corriente de curiosos acontecimientos. Me dijeron que a petición de la gobernación vinieron 200 instructores de una esfera más elevada, a fin de suministrar nuevos conocimientos sobre la ciencia de la respiración y de la absorción de principios vitales de la atmósfera. Se realizaron numerosas asambleas. Algunos colaboradores técnicos de nuestro hogar se manifestaron contrarios alegando que la ciudad es de transición
y que no sería justo ni posible desambientar inmediatamente a los hombres desencarnados mediante exigencias de ese tenor, sin grave peligro para sus organizaciones espirituales. Y cuando nos damos cuenta, en esa pantalla que pusimos ahí el dibujo de todo nuestro hogar, de todos los ministerios. Entonces, el único ministerio de la Unión Divina, obviamente, que no cometió tales abusos. Entonces, de alguna forma, todos empezaron a quedar, empezó a haber un problema de orden. Hicieron manifestaciones, empezaron, y el gobernador de alguna forma tratando ahí de explicar lo que pasa. Entonces, empezó a ver que las cosas no estaban bien. Entonces, el gobernador pidió ayuda para aquellas colonias que estaban mucho más adelantadas o espíritus de luz, como ya hablamos que los espíritus de luz no están tocando arpa o haciendo nada, no, ellos están realmente, ellos trabajan para Dios y Dios les da trabajo para que nos ayudemos mutuamente y ellos nos ayudan a realmente cómo arreglar las cosas, cómo tirarnos y todo lo demás. Entonces, ellos dicen que vinieron 200 instructores de una colonia espiritual mucho más elevada o mundos más elevados a enseñar, a suministrar nuevos conocimientos y después probablemente esos conocimientos van a llegar a la Tierra, puede ser que ya estén llegando, sobre la ciencia de la respiración y de la absorción de principios vitales de la atmósfera. Entonces, y aquí cuando se dice se realizaron numerosas asambleas, que se entiende que como es todo la conversa, como nosotros trabajamos aquí también, o por lo menos se debería los gobiernos trabajar de esa forma, que se crían asambleas para discutir y para realmente presentar soluciones para que mayor número de personas puedan ser ayudadas, ¿no? Entonces él dice, algunos colaboradores técnicos de nuestro hogar se manifestaron contrarios, alegando que la ciudad es de transición. Cuando vamos al libro del Espíritu, ya hablamos que es lo que nuestro hogar es una ciudad de transición, no tan elevada, pero también no tan baja vibración. Y que no sería justo para que las personas que están desencarnando. Pero si empezamos a pensar bien sobre eso, David y Mimi, yo he pensado bastante sobre esto. Que nosotros, yo me acuerdo en mi juventud, en mi niñez, cómo se comía carne todos los días. Se comía carne de vacuno todos los días. Pero hoy, si tú ves los jóvenes, que sea los niños que han nacido, y los jóvenes, muchos ya no comen carne, no comen ningún tipo de alimento que tenga cualquier tipo de origen animal. Muchos son vegetarianos y de alguna forma en estos pocos años, diría unos 40 años, cómo ha cambiado la alimentación de mucha gente. Entonces yo me empiezo a imaginar si de repente ese cambio que se hizo en nuestro hogar, y de ya no necesitar, y probablemente en otras colonias, de alimentos tan pesados, carne y mucha factura, si de repente eso ya no están cambiando también nuestros hábitos. ¿Qué les parece? ¿Noemí quiere comentar? No. No, quería comentar una parte. En la película se observa que están dando sopa. Cuando llega André Luis ahí a la colonia Nuestro Hogar, se reúne con personas que son conocidas, familiares o personas conocidas o por amistad, mejor dicho, y lo que dan es sopa. Entonces no se observa que haya gran trabajo o elaboración de hacer la comida, no se observa, no sé, un pedazo de res o de puerco, y realmente lo que se está haciendo es tratando de sublimar al espíritu para que se vaya adecuando, ambientando a una cultura, a un estilo de vida donde lo que sea, digamos, más pesado, más denso, como es la carne,
como es la grasa, por ejemplo, todo aquello que, por ejemplo, la cerveza, la bebida, el alcohol, el cigarro, todo eso no se utiliza allí. Obviamente, personas que pueden tener una gran dependencia, pues sí se van a sentir bastante nerviosos, por decirlo de alguna forma, alterados, ¿no? Pero lo que se ve que nuestro hogar realmente es una colonia bastante evolucionada con respecto al mundo físico. Y la verdad que los seres humanos estamos acostumbrados a que si vamos a comer, comer de todo, digamos, llenar el estómago, embriagarnos, embrutecernos hasta cierto punto, o si vamos a alguna festividad que nos invitan, hay una tendencia a acaparar el alimento y consumir particularmente carnes. Y esto obviamente hace que la materia etérica o espiritual se vaya densificando, se vaya haciendo los instintos primitivos, por ejemplo, de la sexualidad, de la agresividad. Se sabe, se ha estudiado de que el comer mucha carne conlleva un temperamento más agresivo y más temeroso en las personas. Entonces, es una posibilidad de poder educarnos allá. Y mucho, como bien lo dices, muchos jóvenes, niños, sobre todo niños, están llegando con una tendencia natural a rechazar, por ejemplo, las cuestiones excitantes, la carne, el alcohol, el tabaco, la droga. Pero muchos otros todavía perseveran, siguen en esa situación. Entonces, realmente lo que debemos entender es que la comida es para nutrir el cuerpo, no es propiamente para satisfacer la gula como tal o la apetencia por sustancias que no nos conviene alimentar nuestro cuerpo. Eso es el comentario. Sí, y vamos a ver un poquito, me vienen dos cosas. La primera, cuando uno va a trabajar en un centro espírita, con la mediunidad, a dar pases o cosas así, nosotros nos piden que uno en ese día no coma carne, hasta pollo, que sea no solo una carne roja, pero una carne blanca también se pide que no se coma mucho, que y todo lo demás, porque y uno lo siente cuando uno va a dar un pase, si uno por alguna forma comió carne o comió algo de origen animal, uno siente que la energía no sale tanto, no brota o no emana de tanto de tus manos, pero sí el día que tú realmente lograste dormir bien, lograste tener una alimentación, no te alimentaste con exceso, pero solo lo puntual, solo lo poco, uno se realmente siento que hay una fluidez mayor de todos los fluidos que para ayudar, fluidos de cura, para estar ayudando ahí, dando pase en ese. Eso es importante también. Cuando empezamos aquí a hablar sobre la parte de la ciencia de la respiración y de la absorción de los principios vitales de la atmósfera. Y me acuerdo de Paramahansa Yogananda, probablemente ustedes ya leyeron el libro Autobiografía de un Yogi, cuando él empieza en algún momento a visitar estos medios, estos otros yogis, y él llega a una señora en un lugar muy alejado en India. Hablamos, él hizo estos viajes en 1920 y 1930, y él visita una persona que se alimentaba del sol, del rey del sol. Y esa señora era muy maltratada por su suegra, y le decía que comía demasiado todo, y ella le pidió a los dioses que no necesitara más comer, y ella fue enseñada por la espiritualidad a cómo sobrevivir sin comer. Entonces para Mahasa Yogananda le dicen, pero eso es fantástico porque así nos vamos a terminar con el hambre en el mundo, y ella le explica que no, que todavía nosotros dependemos mucho, que si hay muchos trabajadores de la agricultura, de la tierra, y que si eso se enseñara, se terminaría con un mercado enorme, y qué es lo que la gente iría a hacer. Entonces, decirá, no necesitamos más comer. Entonces, que sea, y hay también, me acuerdo, personas en el centro espírita donde yo voy aquí en Sao Paulo,
empezaron a, 2 o 3 personas empezaron a trabajar una línea de no alimentarse más, de empezar a recibir los rayos del sol, pero con unas técnicas. Y realmente era un poco eso que el gobernador decía, que sea, ustedes están desencarnados, ¿cómo quieren seguir comiendo? Porque ellos con el pensamiento pueden manejar los fluidos y hacer realmente esa comida astral, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso, ¿no? Me dijeron que la petición de la gobernación, vinieron 200 instructores de una esfera más elevada a fin de suministrar nuevos conocimientos sobre la ciencia de la respiración y de la absorción de principios vitales de la atmósfera. Te pido, David, que por favor que Sí. puedas. Los elementos fluídicos del mundo espiritual están fuera del alcance de nuestros instrumentos de análisis y de la percepción de nuestros sentidos, adecuados para la percepción de la materia tangible y no de la materia etérea. Los hay que pertenecen a un medio a tal punto diferente del nuestro, que de ellos solo podemos darnos una idea mediante comparaciones, tan imperfectas como aquellas por las cuales un ciego de nacimiento procura dar una idea de la teoría de los colores. No obstante, entre esos fluidos, algunos están estrechamente ligados a la vida corporal y pertenecen, en cierta forma, al ámbito terrenal. A falta de una percepción directa, es posible observar sus efectos y obtener acerca de su naturaleza conocimientos de cierta precisión. Ese estudio es esencial, porque en él reside la clave de una gran cantidad de fenómenos que no se pueden explicar a través de las leyes de la materia exclusivamente. Eso está en el libro Génesis de Kardec, en el capítulo 14, fluido, naturaleza y propiedad de los fluidos. Y sigue aquí también, puede seguir. ¿Dónde? Los fluidos más próximos a la materialidad y, por consiguiente, los menos puros, constituyen lo que podemos denominar atmósfera espiritual terrestre. De ese medio, donde también se encuentran varios grados de pureza, los espíritus encarnados y desencarnados de la Tierra extraen los elementos necesarios para la economía de sus existencias. Por más sutiles e impalpables que nos parezcan, esos fluidos no por eso dejan de ser de naturaleza densa, en comparación con los fluidos etéreos de las regiones superiores. Lo mismo ocurre en la superficie de todos los mundos, salvo las diferencias en la constitución y en las condiciones de viabilidad propias de cada uno. Cuanto menos material es la vida en ellos, tanto menor es la afinidad de los fluidos espirituales con la materia propiamente dicha. La calificación de fluidos espirituales no es rigurosamente exacta, ya que en última instancia son siempre materia más o menos quintaesenciada. ¿No se escucha, Roxana? Ahora sí, estaba con Sí. el micrófono apagado ya. Sí. En la semana pasada vimos que hay 3 elementos, ¿no? Dios y el principio, la inteligencia, el principio inteligente y la materia. Y esa materia, nosotros tenemos el fluido cósmico universal. Y a través de ese fluido se hacen todos los otros fluidos para formación ya hablamos sobre la formación de nuestro hogar, cómo fue hecho a través del pensamiento de los benefactores, de aquellos que hicieron nuestro hogar. Y hay varios tipos de fluidos que uno no lo puede entender y son fluidos etéricos para varias cosas, ¿no? Entonces, también durante todo el libro se va a ver que esa sopa, que es de repente un spoiler, ¿no? Porque es André Luis invitado a la casa de Licias y le entregan una sopa bien
aquí se dice raliña, sí, era un agua. Sí. Y él mira eso y queda un poco decepcionado porque el poco que dice, voy a comer, que sea, me voy a alimentar, y se depara con eso, con lo que le están sirviendo ahí. Aunque él ya tuviera hablado con Licia, ¿no? sobre lo que pasaba. Pero nosotros no logramos de alguna forma medir eso, ¿no? Hacer ese tipo de medición sobre estos fluidos. Pero hay fluidos muy eterizados y muy purificados, podría decirlo así, y algunos más materializados. Y quién sabe, estos espíritus que querían fartarse, que con una mesa con mucho alimento, eran fluidos, eran formas de alimentos que tenían fluidos más materializados, para que ellos pudieran de alguna forma hacer esa satisfacción, ¿no? Nosotros nos alimentamos aquí de alguna manera, fluídicamente también diciendo, ¿no? Que sea, nosotros nos alimentamos fluídicamente de los fluidos vitales a través de la alimentación, la buena alimentación, no ir a un McDonald's ahí no tienen seguramente buenos fluidos para alimentarse, pero por los vegetales, de la fruta, recibimos también fluidos salutares del sol, por eso si no tenemos sol, vivimos mucho, y también a través de un intercambio de fluidos entre las personas. Entonces también eso uno puede recibir a través de estos fluidos de la energía vital, ¿no? Entonces, empieza a hablar, vinieron estos seres de luz, 200, que sea 200 instructores, para venir a decir cómo yo, a traerle nuevos conocimientos, decirle, ustedes pueden a través de la respiración, porque nosotros a través de la respiración también logramos estos fluidos salutares para los principios vitales de la atmósfera. Entonces, en nuestra atmósfera, nosotros tenemos estos fluidos vitales. Y nosotros hacemos esta absorción a través del aire, ¿no? Entonces, David también creo que ha estudiado un poquito sobre respiración, ¿no? Sí, hay algunas personas que dicen que obviamente el cuerpo se va sublimando, se va haciendo más, entre comillas, menos denso. Y, por ejemplo, decía, hay una instrucción que llegó de hermanos mayores, por ahí supe de que recibieron una información, de que en el mismo planeta Tierra y en otros planetas, por ejemplo, hay personas que practican, por ejemplo, en otros mundos, la nutrición a través de minerales. Otros un poquito más, bueno, unos a nivel de puro vegetal, puras frutas, por ejemplo, otros minerales, y otros lo usaban nada más el sol, como tú lo dices. Hay mundos que son tan evolucionados, aún en el plano parecido a este, que tienen esa capacidad, han podido sublimar su cuerpo a través de la alimentación y manejan mucho la respiración. Como dices, muchos yogis, muchos que meditan, por ejemplo, cuando una persona hace mucha meditación y toma suficiente agua mineralizada, agua rica en minerales, llega un momento en que ya no necesita comer las 3 comidas o las 5 comidas al día y va soltando la materia grosera que comía o el volumen, lo abultado que comía de alimento, porque realmente el cuerpo ya se empieza a adaptar a un estilo de vida más elevado, más sublimado, ¿no? Uh-huh. No, eso mismo, que sea al final uno va aprendiendo, la información va llegando de forma, ¿no? Entonces dices que ya que en la última instancia son siempre materia más o menos quinta esenciada, ¿no? O sea, bien. Ajá. ¿Puedes leer, David? Sí. A pesar de todo, el gobernador no se desanimó. Prosiguieron las reuniones, las providencias y las actividades durante 30 años consecutivos. Algunas entidades eminentes llegaron a formular protestas de carácter público en sus reclamaciones. Por más de 10 veces, el Ministerio de Auxilio
estuvo abarrotado de enfermos que se confesaban víctimas del nuevo sistema de alimentación deficiente. En esos periodos, los opositores de la reducción multiplicaban acusaciones. Sin embargo, el gobernador jamás castigó a ninguno. Convocaba a los adversarios de la medida a la sede del gobierno y les exponía paternalmente los proyectos y finalidades del régimen. Destacaba la superioridad de los métodos de espiritualización, facilitando a los más rebeldes enemigos del nuevo proceso variadas excursiones de estudio en planos más elevados que el nuestro, ganando así mayor número de adeptos. Interesante porque la paciencia del gobernador, o sea, haciendo reuniones, providencia, asamblea, conversando con la gente, los más rebeldes, durante 30 años. Es como Sí. 30 años, Dios mío. Aquí si uno habla durante una semana, 2 semanas, un mes, ya se cansa, sí, un año, pero 30 años es que realmente son muy pacientes. Hicieron protestas de carácter público en sus reclamaciones. Me imagino nuestro hogar, o sea, con la gente, con los espíritus ahí, haciendo protestas, ¿no? Haciendo marchas, ¿no? Haciendo marchas, exactamente. Entonces, o sea, por más de 10 veces, que sea en 30 años, el Ministerio de Auxilio, donde está Andrés Luis, ahí hospitalizado, estuvo abarrotado de enfermos que se confesaban víctimas de un nuevo sistema de alimentación deficiente. O sea, ellos no tienen más cuerpo. ¿Cómo ellos se están sintiendo tan mal? Que es todo aquí dentro de la mente, ¿no? Todo el pensamiento. O sea, realmente se sienten que es algo mental, ¿no? De pensamiento. No es algo del propio perispíritu de ellos, pero hay perispíritus que son más densos y exactamente eso es lo que vamos a hablar, que eso es algo muy interesante que hay en la propia Génesis, que está aquí. David, por favor. Sí. El medio siempre guarda relación con la naturaleza de los seres que en él deben vivir, los peces con el agua, los seres terrestres con el aire, los seres espirituales con el fluido espiritual o etéreo, aun cuando estén en la tierra. El fluido etéreo es para las necesidades del espíritu, como la atmósfera para las necesidades de los encarnados. Ahora bien, así como los peces no pueden vivir en el aire, ni los animales terrestres pueden vivir en una atmósfera demasiado rarificada para sus pulmones, los espíritus inferiores no pueden soportar el brillo ni la impresión de los fluidos más etéreos. Cuando hay la formación, nosotros sabemos que cuando uno desencarna, nosotros tenemos, bueno, el cuerpo físico, tenemos el espíritu, ¿no? Que el espíritu cuando está encarnado es alma, y de hecho el cuerpo y el alma, nosotros tenemos un cuerpo espiritual, en el espiritismo llamamos de perispíritu. Ya hemos hablado un poquito sobre ellos. Y el perispíritu tiene fluidos formados por los fluidos del propio ambiente del planeta que uno está. Solo que cada uno, dependiendo del grado que está de evolución, uno logra sacar, hacer este perispíritu un poco más pesado, o fluidos más pesados, o fluidos más etéricos, ¿no? Con la quinta esencia, ¿no? Que sea cada vez más sutiles. Entonces, de alguna forma, posiblemente, creo yo, es una suposición, estas personas que estaban ahí en nuestro hogar tenían en su perispíritu, porque cuando uno desencarna, uno lleva nuestro perispíritu. El perispíritu es nuestro, que hace parte ¿cómo se diría? Centella divina, o sea, nuestro espíritu, pero nosotros necesitamos este cuerpo espiritual. Cuando uno desencarna, ese cuerpo espiritual va con nosotros.
Entonces, ese hambre, lo que ellos tienen es exactamente eso. Ellos quieren seguir con una vida que tenían en la tierra, pero ellos no están más en la tierra, están más encarnados. Entonces ellos quieren seguir algo que no existe más. Están muy embrutecidos, ¿no? Muy materiales, ¿no? Y al final, y también uno entiende aquí que ellos necesitaban evolucionar en el mundo espiritual, como dice muy bien Kardec, que uno evoluciona así más rápido cuando está encarnado y necesitamos pasar realmente, necesitamos de la materia para hacer toda nuestra evolución y lograrnos llegar a espíritus perfectos, pero en la erraticidad, que sea en el mundo espiritual, uno está aprendiendo. Incluso André Luis nos está contando que él está aprendiendo y nos trae todo esto. Y hay un poco una pelea en el movimiento espírita que dice, no, André Luis es un espíritu de luz, ¿no? Lo que él aprendió en la erraticidad, él tiene que reencarnar nuevamente en la tierra para que él pueda realmente probar que realmente aprendió todo lo que aprendió. O sea, la prueba es, como ya conversamos, ¿no? Se está haciendo la prueba, se está aprendiendo, pero llega un examen final y que dice, no, ahora vamos a ver si realmente aprendiste lo que estudiaste todo este periodo. Entonces, ahí dice, no, porque André Luis ya es prácticamente un santo. No, André Luis es un espíritu suicida, ¿no? Suicida inconsciente. Él aprendió muchas cosas, empezó a escribir, empezó a mandar información a través de la mediunidad de Chico Xavier, pero él todavía necesita reencarnar, o puede ser que ya reencarnó, no sé, no hay noticias, reencarnar para realmente poner a prueba todo lo que él estaba realmente estudiando, descubriendo y haciendo todo su estudio, ¿no? Porque eso es un estudio que él está haciendo. Y muchas cosas que nosotros estamos viendo ahora en nuestro hogar, también en el movimiento espírita se dice mucho que Kardec está ultrapasado, si quiere, no vale más, es muy antiguo y todo lo demás, pero la base es Kardec. Entonces, muchas cosas podríamos estarlo estudiando a través de otras informaciones de otros libros. Pero la idea aquí es un poquito hacer un poco esa conexión con las obras básicas de Kardec, y de alguna forma nosotros estamos muchas veces leyendo muchas obras complementares, Joana de Angelis, Chico Xavier, Herculano Piris y todos los que vinieron después. Nosotros nos olvidamos muchas veces de realmente ir a las obras básicas y leer lo básico, ¿no? Y a partir de ahí tratar de desarrollar y hacer las conexiones que necesitamos hacer con algo, ir avanzando con la propia doctrina, ¿no? Y llegamos ahí a lo que Jesús dice, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿No? Hablo esto, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26. Entonces el Paráclito, que también puede ser abogado, consolador, y cuando hablamos en el espiritismo, de una forma nos están trayendo, André Luis nos está trayendo nuevas informaciones a través de espíritus ahí, de luces, que también de alguna forma los están inspirando, y pensamos que 200 espíritus de otras esferas de luz vinieron a nuestro hogar, que están en el mundo espiritual, y ellos le trajeron información, y que seguramente nosotros también estamos recibiendo esta información de estos amigos de luz que están viniendo hasta nosotros, trayéndonos más cosas. Entonces Jesús puede hablar una parte, tenemos el espiritismo como este Paráclito, ¿no? Este Espíritu Santo, este abogado, este consolador prometido, y con eso estamos aprendiendo mucho más cosas, y nosotros estamos preparados ahora realmente para recibir esta información. O sea, que no seamos de alguna forma tan inocentes que
hay dos formas que la gente, o la forma dice la gente que cree que uno se muere y ya terminó todo, que uno se muere y ya es ángel, ¿no? Ah, es un ángel, no es un ángel. Toda la vida sigue y sigue de una forma, de la misma forma que nosotros éramos aquí. Entonces yo creo que esto sería un poco el mensaje. ¿Usted quieren cerrar un poquito, David y Noemí, lo que estudiamos hoy día? Señora Noemí, ¿quiere comentar algo? No, gracias. No, creo que está completo. Gracias, Roxana. Gracias. Ya, señora Noemí, ¿quiere hacer el cierre ahí con una oración de agradecimiento? Sí. ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? Sí, por David. favor. Por favor, Mimi, Ok. haga el Sí. cierre. Damos gracias a todos los seres de luz que nos han acompañado en este estudio, especialmente al Maestro Jesús, a la Madre Santísima María, y pedimos que nos ayuden a comprender a profundidad esta información con la finalidad de aprovechar esta gran oportunidad de estar encarnados para nuestra evolución. Gracias, gracias, gracias. Gracias, que así sea. Bueno, que la semana que viene podamos entonces seguir el estudio de este capítulo. Vamos a ver ya el gobernador hablando 30 años tratando de explicarle por qué era importante cambiar la alimentación y que podamos seguir ahí con el estudio. Le agradecemos mucho a la audiencia de todos que nos acompañaron hasta aquí y puedan hacer preguntas. No sé si tenemos algunas preguntas. No hay. Creo que está vivo, no hay preguntas, pero agradecemos mucho a todos los que nos han acompañado y si pueden compartir la información, puedan compartir el video, seguir el canal y si tienen alguna pregunta que puedan mandarnos ahí por el chat o por el correo electrónico espiritismoparalasaméricas@gmail.com. Será un gusto poder atenderlos y ayudarlos a entender un poquito más sobre la doctrina espírita, que es consoladora y que nos trae realmente mucha información. Podamos de alguna forma vivir mucho mejor y estar siempre atentos, ¿no? Vigilantes como Jesús. ¿No? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Vamos aquí. Para la grabación voy a